Facebook, Twitter, Google y otros gigantes de Internet ¿contribuyen al periodismo de calidad y a la viabilidad de los medios de comunicación o al revés? Por ejemplo, ¿qué esfuerzos realizan las redes sociales para combatir la desinformación y las fake news? Y otra pregunta, ¿deben estas grandes corporaciones pagarle a los medios de comunicación por los contenidos que reproducen en sus plataformas, como reclaman los diarios, las radios y los canales de televisión? Estos dos temas, entre otros, se discutieron hace 2 semanas aquí en Punta del Este en la conferencia de la UNESCO por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bajo el lema "El periodismo bajo asedio digital", el encuentro incluyó debates, actividades de formación y también difusión de informes. Unas 1000 personas participaron de manera presencial, otras 2000 lo hicieron de forma remota. ¿Qué dicen las grandes compañías de Internet ante esos reclamos, ante estas polémicas? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con Raúl Echeverría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet. Raúl, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Buen día y muchas gracias por la invitación. Hemos conversado en otras ocasiones. ¿Cuántos años llevas vinculado a estos asuntos, a Internet, digamos? Qué pregunta. Unos 30 por ahí. Aproximadamente, sí, 30 años. Y en particular en la Asociación Latinoamericana de Internet, ¿cuánto tiempo? Desde el 2020. Desde el 2020. Ubiquemos qué es la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI. Es una organización regional sin fines de lucro que trabaja por el desarrollo de Internet desde la perspectiva del sector privado. Dicho en otras palabras, es una asociación de empresas privadas del sector digital. Ajá. ¿Es una gremial de las compañías de Internet? ¿Una especie, lo podemos definir así? Sí, es una forma de definirlo. Pero focalizada en América Latina. En América Latina. Y entonces, por ejemplo, ¿están detrás de ella qué firmas? Bueno, tenemos nuestros asociados son o las ramas latinoamericanas de empresas globales y empresas latinoamericanas. ¿Ejemplos? Mercado Libre, Despegar, Meta, Google, TikTok, Twitter, bueno, las que tú mencionaste. O sea, otras también, de otros rubros también. En definitiva, están presentes compañías que son propiamente latinoamericanas, compañías originadas en Estados Unidos, por ejemplo, pero que tienen presencia en la región. E incluso llega a haber compañías chinas. ¿Mencionaste alguna de origen chino? Hay empresas sí, de origen variado, sí. Uh-huh. ¿Y son grandes compañías o también hay otras más pequeñas? ¿Cómo es? Empezó siendo una asociación de hace 6 años. La cantidad de empresas que estaban en este sector era mucho más limitada. Y por lo tanto eran las empresas más grandes. Uh-huh. Ahora estamos en una fase de expansión donde esperamos que ingresen mucho más empresas de la región, uh-huh, con lo cual tendremos empresas de diversos tamaños. Bueno, esta conferencia de la UNESCO a la que yo hacía referencia, la de Punta del Este, se llevó a cabo bajo el lema "El periodismo bajo asedio digital". ¿Cómo tomaron las empresas de Internet un planteo de ese tipo? Bueno, interesante pregunta. La verdad que le agradezco, porque bueno, en realidad no hay duda de que es un tema importantísimo, de que el periodismo está bajo asedio, no solo en América Latina, esta era una reunión global, pero también en América Latina. Originalmente el título iba a ser distinto, iba a ser periodismo bajo vigilancia, algo así. Un poco, me parece que el título no fue el mejor de todos, asedio digital, porque ya implicaba una percepción negativa de lo digital, cuando en realidad el asedio bajo el que están los periodistas tiene un origen que no es nada digital, ¿no? O sea, cuando un presidente de un país descalifica, estigmatiza o difama, que fue temas de los que se mencionaron, ¿no? O sea, cuando se crean condiciones agresivas o desfavorables para el trabajo del periodismo, eso no tiene nada que ver con las plataformas. Obviamente, en un mundo donde lo digital es tan importante, o sea, también es un desafío en este nuevo contexto ver cómo se trabaja en el ambiente digital para reducir estos asedios. Claro, lo que ocurre es que los canales digitales están en el medio, ¿no? Son el camino. Sí, pero también son herramientas de asedio, pero también son herramientas de libertad. A ver.
Y no hay duda, el año pasado, en la reunión del año pasado, del Día Mundial de Conferencia de Libertad de Prensa, perdón, me tocó a mí trabajar en el grupo que redactó la declaración que se llama Windhoek más 30, fue en Namibia. Fue una declaración que luego fue aprobada por todos los Estados miembros de la UNESCO por aclamación. Y ahí, justamente en esa declaración, se reconoce el rol de las herramientas digitales como para potenciar el ejercicio de la libertad de expresión. Las herramientas digitales han dado posibilidad de tener voz a grupos vulnerables, a grupos que viven en zonas de guerra, a periodistas bajo regímenes totalitarios. O sea, son herramientas de libertad también. Sí, y yo podría agregar, fundamentalmente, las herramientas digitales muchas veces facilitan investigaciones periodísticas, ¿no? Exacto, sí. Hoy hay recursos vía tecnologías de la información / internet que antes no existían y que permiten el acceso a documentación, a pruebas, en fin, que antes era mucho más complicado obtener. Eso es un hecho, ¿no? Uh-huh. Eso es un hecho. Pero después está la otra cara, y es de esa que se discutía. Buena parte de las ponencias acá en estos debates giraron en torno a la violencia que se ejerce sobre periodistas y medios, la estigmatización de periodistas y medios, e incluso el espionaje a través de medios digitales. Entonces, ¿qué pueden hacer las grandes compañías para prevenir este tipo de amenazas, este tipo de problemas que se plantean, de obstáculos que se plantean a los medios de comunicación? Bueno, las compañías por sí mismas tienen numerosos programas de colaboración con autoridades, también de apoyo a organizaciones sin fines de lucro. Como gremial, o sea, como sector en general, yo creo que lo que podemos hacer es, por un lado, vincularnos en los trabajos que tienen que ver de políticas públicas y también de apoyo a iniciativas para reducir la violencia online. La violencia sobre periodistas, pero también se hizo énfasis porque acá hay un interesante cruce entre lo que es la violencia digital de género y la violencia digital a periodistas. Entonces, bueno, hay todavía un nicho que es donde esa violencia se ve todavía de una forma más exagerada, que es la violencia digital de género a periodistas, ¿no? Pero, a ver, una primera duda es, ¿ustedes, las compañías, entienden que hay un problema efectivamente allí, que ahí hay un obstáculo? Lo pregunto porque hay voces que al revés sostienen, se está exagerando. El periodismo siempre estuvo sometido a presiones. ¿Qué problema hay en que haya amenazas a través de Twitter? ¿Qué problema hay, no? ¿Ustedes entienden que hay efectivamente algo para trabajar ahí? Bueno, cuando ves en México que llevan asesinatos de una docena de periodistas en lo que va del año, o sea, es realmente preocupante, ¿no? Y otras situaciones similares en otros países de la región. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Dónde se pasa de la agresión de la agresión verbal o a través de las redes a hechos más violentos? La hipótesis o la base es que esas agresiones, por ejemplo, llevadas a cabo por gobernantes o por dirigentes políticos, después generan un caldo de cultivo que puede terminar en, efectivamente, un homicidio. Y yo creo que son es difícil, digo, no soy un especialista para decir que hay una relación determinante, pero me parece que sí son temas a cuidar. Entonces sí, me parece que las empresas que trabajan en temas de Internet, como parte de su responsabilidad social, tienen que también colaborar, contribuir en a mejorar estas condiciones. Pero también desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, la encriptación punto a punto, que en muchos países se quiere quebrar o generar puertas traseras, como se le llama, para desarmar la encriptación, es una herramienta de protección para los periodistas. De nuevo, por las dudas, vamos a explicar de qué se trata esto de la encriptación y cómo la defienden ustedes. En muchas herramientas de Internet las comunicaciones son encriptadas, ¿no? Y entonces quiere decir que si alguien pincha, digamos, para decirlo en términos metafóricos, está haciendo referencia un poco al pasado, pero si alguien pinchara el cable, lo único que vería serían contenidos que no tienen significado, ¿no? Porque está encriptado.
las encriptaciones, muchas agencias de prosecución de delitos, o sea, las agencias policiales del mundo, muchos entienden que no debería haber encriptación o que ellos deberían tener herramientas para desencriptar para perseguir delitos, como puede ser terrorismo u otras actividades ilegales. Lo que pasa es que es imposible darle estas herramientas solamente a los buenos, primero porque es imposible decir quiénes son los buenos. Además, si se pudiera, también, o sea, una vez que estas tecnologías se hacen disponibles, están disponibles para todo el mundo, ¿no? Entonces, a veces decirle, bueno, usted quiere tener estas herramientas, pero mire que estos adversarios políticos, estos países adversarios, también las van a tener. Entonces, bueno, la comunicación encriptada es una herramienta poderosísima para los periodistas para manejar su privacidad, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un ejemplo de lo que, entre comillas, estas compañías aportarían. Exacto, sí, pero también, de hecho, solamente la posibilidad de expresarse ya es probablemente el activo más grande, ¿no? Pero volviendo al foco, volviendo a la pregunta, entonces, ¿cuál es el aporte de las compañías de Internet, de los gigantes digitales, en esta materia? Bueno, además, como te comentaba fuera del aire, también nos hemos vinculado muchas veces con autoridades y parlamentarios para contribuir a la elaboración de leyes que atacan, que intentan atacar los problemas de violencia digital, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes entregan? ¿Qué es lo que ustedes son capaces de colaborar en esa materia? Colaboración de conocimiento, en parte, porque a veces los legisladores no tienen un conocimiento cabal del funcionamiento de las herramientas, de las plataformas, mejoramiento de las mejoras de los procedimientos internos, de control de contenidos, etcétera. Uh-huh. Bueno, vayamos a otro de los asuntos que se abordaron en esta conferencia de Punta del Este. Y que, bueno, viene discutiéndose hace años, ¿no? La necesidad de que Google o las redes sociales filtren o moderen aquellos contenidos que propagan, de modo de evitar la circulación de desinformación, noticias falsas, contenido violento, contenido extremista. Esto se analizó, por ejemplo, en un foro sobre el impacto de la desinformación en el periodismo y los medios de comunicación. ¿Tú participaste de esa discusión en particular? De una, sí, correcto. Allí, por lo que escuché, tú alegaste que este es un problema que existió siempre, que no es de índole tecnológico, que es un problema humano, esto de las noticias falsas, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, ahí tenemos dos temas, moderación de contenidos y noticias falsas. Las noticias falsas, sí, obviamente, hay ejemplos, uno puede poner ejemplos de muchos siglos de noticias falsas. Lo que intentan hacer las plataformas es, a través de algoritmos de verificación, o sea, identificar esas noticias falsas fundamentalmente en áreas donde pueden tener un impacto social muy grande, ¿no? Fue muy obvio, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Era donde había que cuidar, las noticias falsas podían llevar a consecuencias humanitarias graves si la gente adoptaba formas de cuidado o de atacar la pandemia que fueran dañinas para la salud, ¿no? Pero también en tiempos electorales, o sea, noticias falsas que un candidato no acepte el resultado electoral y desinforme en relación a cómo fue el tenor de la elección o algo, eso puede llevar a repercusiones de seguridad o de clima de la gente que pueden ser realmente muy graves. Lo que tú estás marcando es que la propagación de noticias falsas, ya que estamos deteniéndonos allí, no es solamente patrimonio de, no sé, organizaciones oscuras, o, bueno, no sé, elementos individuales radicalizados. Es también incluso de gobernantes, hay gobernantes que van por ese camino, ¿no? Absolutamente, creo que lo vemos todos los días, ¿no? Me parece que sí, totalmente. O sea, los humanos somos los que propagamos las noticias falsas en función de distintos intereses, ¿no? Y muchas veces, como tú decís, no son organizaciones oscuras. ¿no? Bien, pero entonces... Entonces te referís a... ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que pueden hacer las compañías? Bueno, las compañías siempre se encuentran en el medio o entre dos grupos de opinión importantes, ¿no? La gente que piensa que no hay que hacer ninguna moderación de contenidos y la gente que piensa que las plataformas deberían hacer más moderación de contenidos.
La conclusión es que creo que hay un consenso bastante generalizado de que cierto nivel de moderación de contenidos es necesario para contribuir a un ambiente más saludable de interacción digital. De nuevo hay que aclarar términos, ¿no? Porque capaz que quien nos escucha no está metido en este mundo y no entiende el término, la palabra moderación de contenidos. Se trata de intervenir en la circulación de determinados contenidos, ¿no? Moderación de contenido puede ser dar de baja a un post, un posteo en redes, o suspender una cuenta o cerrarla. No hemos escuchado muchos casos en los últimos años de eso. Pero ojo que también la moderación de contenidos no es solo en relación a redes sociales, y puede haber moderación de contenidos también vinculados a sitios de comercio electrónico donde se venden cosas fraudulentas, o plataformas de pago digitales. O sea, casi todas las plataformas digitales hacen algún tipo de moderación de contenidos, y a veces incluso también por motivos de contenidos que están protegidos por propiedad intelectual, ¿no? O sea, hay mucha presión muchas veces como decía, de esos dos grupos de opinión. Hemos visto, o sea, por ejemplo, en Brasil el año pasado hubo una propuesta que al final no se adoptó, que venía de la presidencia, que se llamaba la medida provisoria 1068, que era, si de haberse aprobado en el Parlamento, hubiera implicado que las plataformas no podían hacer ningún tipo de moderación de contenidos sin orden judicial. Pero las órdenes judiciales llevan mucho tiempo, y además iba a traer un cuello de botella. Ahí estamos hablando de una visión frente al asunto muy influenciada por el gobierno Bolsonaro, justamente, ¿no? Y cómo lo han tratado a él y a sus seguidores o a sus dirigentes por el manejo de información que han hecho justamente en redes sociales. Lo que se procuraba era evitar que se filtrara o que se moderara, entre comillas, algunas de esas líneas de comunicación que ellos estaban siguiendo, ¿no? Sí. Hay un problema, y del otro lado está el otro grupo de opinión, que es el que piensa que las plataformas deberían hacer más moderación de contenidos, no solo por noticias falsas, ¿no? También digo, como decía, por contenidos protegidos por propiedad intelectual, sitios de apuestas, o dependiendo del país es el tipo de presiones que uno ve. Sí, el argumento básico allí es, está bien, sí, es cierto, estas costumbres o estas patologías existieron siempre, pero ustedes, dirigiéndose a las compañías, ustedes, las redes sociales, por ejemplo, ustedes aspiran a ser, se plantean como las plazas públicas, ¿no? Las plazas donde se da la discusión en el momento actual, en los tiempos actuales. Por lo tanto, tienen una responsabilidad, ¿no? Esa es la argumentación. Que es aceptada, una responsabilidad aceptada. Creo que las empresas trabajan mucho, invierten muchísimo, no solo en procedimientos, en gente, también en algoritmos para anticipar patrones de comportamiento, para mejorar esas condiciones en ese equilibrio constante entre esos dos grupos de opinión que yo te mencionaba. Entonces ¿Cómo es eso de predecir comportamientos? Bueno, claro, por ejemplo, si tienes que identificar, creo hay un consenso generalizado en el mundo, porque hay valores que no son universales, pero hay cosas como, por ejemplo, la pornografía infantil, que hay un consenso unánime en el mundo de que es algo que hay que perseguir, que está mal, ¿no? que es criminal, que es inmoral. Entonces, pero para eso, para ser eficiente, tú tienes que tratar de detectar eso rápidamente, ¿no? Entonces, eso es imposible anticiparlo con 100% de certeza, pero sí es posible desarrollar herramientas que te permitan detectar esos comportamientos apenas se perciben, ¿no? Ustedes entienden que en esa materia hacen un aporte, que las compañías trabajan en una especie de prevención, en una anticipación. Absolutamente. Y hay también algo, porque si aceptamos que la moderación de contenidos es necesaria, entonces la discusión se centra un poco sobre cuál es el nivel de transparencia de esa moderación de contenidos. A ver. Entonces, las plataformas han mejorado sus procedimientos, mejorado las herramientas de transparencia, y ahí yo siempre digo que hay dos tipos de brechas, una brecha de expectativas y una brecha de información. O sea, por un lado, hay muchas herramientas de transparencia, todas las plataformas, no solo de contenidos, como decía, de comercio electrónico, todas tienen sus herramientas de transparencia para explicar qué es lo que hacen, cómo resuelven sus conflictos.
el problema, bueno, muchas veces hay una brecha de información porque mucha gente no conoce esas herramientas, y bueno, hay que trabajar en difundirlas, en mejorar el acceso para que las personas puedan ver. Y hay otra que es una brecha de expectativas, es que bueno, no todos tenemos la misma definición de transparencia. A ver, entonces, de vuelta, yo a cada rato estoy preguntando para ampliar, para desarrollar un poco mejor conceptos. Entonces, lo que para ti puede ser una transparencia adecuada, para otro puede no serla. Entonces, bueno, hay siempre hay una discusión. Difícil poner un ejemplo concreto, pero el tipo de información que se brinda sobre un caso en particular, ¿no? Bueno, un caso X donde la plataforma baja un contenido porque no condice con los procedimientos internos de la plataforma, con las políticas internas. Baja quiere decir lo elimina, sí, ¿no? Impide que siga circulando. Bueno, entonces, ¿qué tipo de información debería aportar, ¿no? De por qué, cómo, cuándo. Bueno, eso hay infinitas posibilidades. Entonces, bueno, algunos querrían que fuera más información, otros están conformes con la información. Bueno, eso es una discusión permanente que no termina, que bueno, siempre, y puede ser que en algún momento incluso, bueno, las visiones sean diferentes. Yo te mencionaba, por ejemplo, recién lo de los patrones de comportamiento si tú tenés que explicar con lujo de detalles cómo diste de baja, cómo supiste cómo los algoritmos supieron a los 3 segundos que tal contenido, que era un discurso de odio o algo de promoción de terrorismo o de pornografía infantil, entonces, si tú tenés que explicar en detalle cómo fue que identificaste ese contenido, cómo fue que los algoritmos identificaron ese contenido, de alguna manera estás también aportando un manual para que los que hacen un uso espurio de las redes puedan evitar esos controles. Entonces hay siempre un límite, hay que ir aumentando los niveles de transparencia, también con cuidados de no afectar los propios negocios, porque son empresas que trabajan en competencia, y al mismo tiempo tampoco dar información que no termine teniendo un efecto contrario al esperado, ¿no? Uh-huh. A veces la moderación la hace la propia plataforma, a veces terceriza la moderación, ¿no? No sé a qué te referís. No, porque es un hecho que varias de estas plataformas tecnológicas están financiando iniciativas de fact-checking, ¿no? de verificación, sí, ¿no? Sí. Que llevan a cabo, no sé, organizaciones de periodistas u otro tipo de instituciones. Entonces, me parece que son dos cosas diferentes. Me parece que el fact-checking es algo que aporta. A mí me parece que son iniciativas muy buenas, muy valiosas. Las veo como algo, me parece que hay que seguir apoyándolas. La veo como algo que tiene una temporalidad, ¿no? O sea, que por muchos años más serán útiles, pero de alguna manera nosotros tenemos, cada vez la tecnología va a ser más compleja, ¿no? Hoy podemos ver cosas que no dependen solamente de la plataforma de internet, digo, el desarrollo tecnológico en general. Hoy podemos ver videos que son genuinos, pero que representan situaciones que no existieron. O sea, no iba a decir, el video sí, falso. Sí, queda raro eso, suena raro, pero es así, claro, ¿no? Mediante inteligencia artificial se puede crear una cantidad de posibilidades que hasta ahora no nos imaginábamos, ¿no? Exacto. Se puede crear fotografías y videos de personas que no existen, pero que lucen extremadamente reales. Se puede tomar la voz de una persona y manipularla para que aparezca diciendo algo que esa persona nunca dijo. Poner la imagen de una persona en un lugar donde en realidad nunca estuvo. De eso estabas hablando. Exactamente. Entonces, cada vez más, porque estas son tecnologías que ya conocemos, que están disponibles, pero va a haber nuevas tecnologías, siempre, cada vez va a ser más difícil identificar lo real, lo verdadero de lo falso. Entonces, me parece que lo que la humanidad necesita son nuevas formas, nuevos paradigmas de cómo nosotros confiamos en la información. O sea, yo tengo que definir cuáles son mis fuentes de legitimidad. Si, bueno, si esto lo dijo Emiliano Cotelo, entonces yo lo creo. ¿no? Pero capaz que no era Emiliano Cotelo. Capaz que es la voz y la imagen de Emiliano Cotelo trastocados por una programación de inteligencia artificial. Hay que aprender a cuestionarse cosas y buscar nuevas fuentes de legitimidad. Entonces, bueno, me parece que en esa transición que puede llevar años, estas empresas de fact-checking me parece que son fundamentales. Es difícil tener empresas de fact-checking que puedan chequear el 100% de las cosas. Es un problema, ¿no? Y además también hay un tema filosófico que mucha gente no se siente confortable con tener que confiar en otro que le diga qué cosas son verdad o no. Claro, ¿quién es ese juez, digamos? ¿No? ¿Quién le dio credenciales a ese? Exacto.
o incluso a una agencia de noticias o a un grupo de periodistas, todo termina siendo un tema de ¿quién les confianza. dio credenciales para ser quienes definen lo verdadero y lo falso? Muchas veces termina discutiéndose a propósito del fact-checking, ¿no? Hay una polémica sobre tal o cual chequeo, ¿no? A mí me parecen que son herramientas, sistemas muy poderosos que hacen una contribución muy valiosa y creo que tienen una temporalidad de validez. O sea, en algún momento vamos a tener que encontrar otras formas de confianza. Bueno, pero ese es un camino del fact-checking. Estábamos hablando de la moderación de contenidos que hacen las propias plataformas. Ahí, ¿hasta dónde llegan? Quiero decir, la tarea que llevan a cabo abarca... no sé, un porcentaje mínimamente útil de los contenidos complicados que están circulando. Y es una batalla permanente, ¿no? Me parece que lo vemos en otras cosas de la sociedad también. O sea, a medida que las tecnologías evolucionan, uno va trabajando en cómo hacer cómo limitar el uso inapropiado de esas tecnologías, pero es algo de... Y más cuando muchas veces son a veces escuchamos en las noticias, o sea, no es algo que diga yo, sino que muchas veces en las noticias es, bueno, hubo un ataque o una campaña de desinformación de un país a otro, ¿no? O sea, también, o sea, los enemigos también cuentan con herramientas poderosas, ¿no? En definitiva... En definitiva, las noticias falsas, o sea, lo que se puede hacer es trabajar en reducir el impacto de las noticias falsas. Es una suma de muchas cosas, de procedimientos actualizados, de mejores herramientas de inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas, compañías como las empresas, iniciativas como las de fact-checking. Es una suma de estas cosas. Ahora, si no hay un compromiso de todos los actores en el tema de noticias falsas, es imposible realmente hacer una diferencia. Cuando son muchas veces, lo decíamos, desde las propias esferas públicas, y no estoy hablando de Uruguay, estoy hablando, nada de lo que digo yo es sobre un país en concreto, sino estoy hablando en términos generales de la región, cuando muchas veces son desde la esfera pública de donde surgen esas campañas o esas desinformaciones, ¿no? Y acá no hemos hablado de otra parte de esta discusión, que es la acusación contra las plataformas o contra algunas de las plataformas de hacer negocio con las noticias falsas o con los contenidos de odio, ¿no? Bueno. Este debate está por todos lados y podría citar, por mencionar uno, el que se dio en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el año pasado, cuando se acusó a Facebook, Google y Twitter de crear modelos de negocios basados en algoritmos que aprovechan la preferencia del cerebro humano por contenidos polémicos o divisivos a efectos de retener a los usuarios y por lo tanto incrementar las ganancias de sus empresas, ¿no? ¿Qué dicen ustedes sobre esta parte de la cuestión? Bueno, yo como representante del sector, o sea, no de las empresas individualmente, digo que no me parece que sea la situación. No sé si han existido situaciones de esas puntuales en las empresas, si han tomado las medidas, pero estas empresas funcionan en base a la confianza. O sea, el principal activo de estas empresas es la confianza de los usuarios. Y la diferencia entre el éxito y el fracaso es muy sutil, y te diría que no hay mucho en el medio, ¿no? Entonces, sí, han sucedido cosas comportamientos que no son deseados. Me parece que las empresas van tomando las medidas necesarias para minimizar ese impacto, ¿no? Yo no creo en la teoría de esa de las películas de ciencia ficción como Robocop o algo, la corporación del mal, que no, me parece, por lo menos no me alineo yo con esas teorías conspirativas. ¿Cuál es la lectura o cuál es la respuesta? La respuesta es... a ver, estoy tratando de resumirla. Efectivamente han ocurrido comportamientos nocivos, comportamientos que en base a las redes sociales, en base a algunas de estas plataformas, por ejemplo, han tenido consecuencias perjudiciales, han tenido consecuencias dañinas en un proceso electoral o en una discusión en una sociedad. Bueno, pero eso, bueno, forma parte del aprendizaje que todos estamos haciendo y que las propias compañías están haciendo, y después de ello se aprende, se corrige. ¿Esa es la explicación? Sí, bueno, hay algunos casos que fueron muy conocidos, algunos casos que fueron conocidos de información que se dio para fines académicos que luego terminó siendo utilizada por
Me parece, Analytica, parece toda que aquella sí, historia, me ¿no? parece que sí, que las empresas van aprendiendo de eso y tomando medidas. La respuesta es esa, sí, creo que sí, que no creo yo que haya una cooperación. Digo, y hay otros casos donde, bueno, no tengo los elementos necesarios como para decir si son reales o no, digo, pero hay casos que son conocidos. Me parece que las empresas van tomando medidas para minimizar el uso de ese tipo de utilización de las plataformas, ¿no? No, pero claro, en algunos casos se señala que es la propia compañía la interesada en que determinado tipo de contenidos se viralicen lo máximo posible, ¿no? Bueno, no sé. Ese es el punto. No me adhiero a esa teoría. Enseguida continuamos esta mañana en Perspectiva en la entrevista con Raúl Echeverría, director ejecutivo de ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet. ¿Cómo contribuyen Facebook, Twitter, Google y otros gigantes de Internet al periodismo de calidad, a la viabilidad de los medios de comunicación? Ese tema estuvo en debate hace 2 semanas acá en Punta del Este, donde se desarrolló la conferencia de la UNESCO por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hoy, a propósito de estas polémicas, estamos conversando con Raúl Echeverría, director ejecutivo de la ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet, formada por ese tipo de firmas, esos grandes conglomerados y plataformas digitales. Durante la pausa me dio el tiempo de mirar algunos mensajes de oyentes, Raúl, y por ejemplo aparece la pregunta de un paso que teóricamente pueden dar las compañías, sobre todo las redes sociales. ¿Y si nadie tuviera cuentas sin identificación clara? Sería entonces muy fácil, absolutamente directo, saber quién comete un acto no permitido por la ley, pornografía infantil, discursos de odio, quién divulga noticias falsas, etcétera, ¿no? Bueno, el anonimato en las redes es fundamental, ¿no? Tener que todas las cuentas tuvieran que estar registradas a un nombre de alguien específico, sería el entorno soñado para los controladores, para los regímenes totalitarios. O sea, se terminaría la posibilidad de ser crítico sin temor a las consecuencias. Ese es el otro extremo, la visión extrema del otro lado. Me acuerdo una frase que escuché una vez, que no sé si es verdad, pero lo escuché que alguien se le atribuía a Idi Amin Dada, aquel dictador de Uganda, que decía: yo puedo garantizar la libertad de prensa, pero no puedo garantizar la libertad después de prensa, ¿no? La libertad después de expresión. Puedo garantizar la libertad de expresión, pero no la libertad después de expresión. O sea, es decir, muchas veces las consecuencias pueden ser realmente complicadas. Entonces, eso no quiere decir que las plataformas no tengan mecanismos de eliminación de bots, o sea, cuentas automáticas, y también en muchas plataformas hay mecanismos de certificación de cuentas. Entonces uno sabe cuando una cuenta es certificada o cuando no tiene ningún tipo de... Además de que también aprendemos a reconocer las cuentas enseguida, ¿no? De cuáles son cuentas creadas. Así. Aprendemos, es todo otro tema, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado en la creación de una cultura, cómo decirlo, en el público que maneja, que se enfrenta a los medios digitales, ¿no? Yo te vuelvo a algo que dije hoy a la pasada, que está en la declaración esta de Windgut, de más 30 del año pasado de la UNESCO. El mundo es mucho mejor en términos de libertad de expresión gracias al desarrollo digital que antes, ¿no? Y de eso no hay duda. O sea, que tenemos problemas, que hay desafíos, que hay cosas en las que hay que trabajar, no hay duda. Aceptamos eso y nos comprometemos a trabajar en eso, pero sin dejar de reconocer que el mundo ha mejorado muchísimo en las capacidades, el acceso a herramientas que nos permiten expresarnos, fundamentalmente para grupos vulnerables o en entornos complejos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero vayamos a otro de los asuntos picados, a otro de los temas que en esta conferencia de la UNESCO estuvieron y además se discuten desde hace años. La responsabilidad que tienen las plataformas digitales en la viabilidad de los medios de comunicación, no sé cómo llamarlos, convencionales. Prensa, radio, televisión. Particularmente desde la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa,
que reúne a propietarios de periódicos, se insiste en que las plataformas digitales deben pagar por los contenidos periodísticos que circulan en ellas. Jorge Canaguati, presidente de la CIP, dijo durante la conferencia de Punta del Este que los cambios tecnológicos aumentaron el alcance de la prensa. Sí, o sea, ahí hubo una ventaja, hubo un punto a favor, pero también esos cambios han generado enormes disparidades económicas entre los medios y las plataformas digitales globales, poniendo bajo enorme presión la viabilidad financiera de los medios. El mayor problema para los medios, dijo, tiene que ver con la migración de los ingresos por publicidad absorbidos por las grandes plataformas digitales. Es un tema gigante. A ver, ¿por dónde lo encaran ustedes? Bueno, qué desafío venir a un medio, hablar de eso, ¿no? Yo me tengo que correr un costado porque no tengo nada, estoy absolutamente abarcado seguro que por el debate. Tú sabes mucho más que yo de esto. Bueno, me sin duda, las generales de la ley, ¿cómo es que se dice? Sin duda que como pasa también en muchos otros rubros, la evolución tecnológica lleva a necesidad de cambios en los modelos de negocios y a un desafío permanente, ¿no? O sea, eso no hay duda. La discusión debe basarse muchas veces, interesante lo que decía el presidente de la CIP, yo lo escuché, lamentablemente hubo 4 paneles en esta conferencia de UNESCO sobre viabilidad de medios y en los 4 no hubo nadie del sector privado digital, o sea, fue una discusión más bien entre medios, ¿no? Prefirieron hacerlo así en lugar de hacer una discusión más participativa con múltiples actores. Entonces fue como una caja de resonancia a sus planteos, más que nada. Cualquier discusión debe partir de la base de que hay un agregado de valor mutuo, ¿no? O sea, la prensa le agrega valor a las plataformas y las plataformas le agregan valor a la prensa. Entonces, bueno, eso requiere hilar fino y empezar a ver cómo eso se cuantifica. ¿Qué es lo que han hecho muchos? Creo que la situación ha cambiado mucho en los últimos años en el sentido de que las plataformas tienen más programas de cooperación con medios, más programas para mejorar la rentabilidad de los medios en el uso de las herramientas digitales y de la publicidad digital. O sea, creo que en los últimos años la situación ha cambiado favorablemente. Una puntualización ahora, antes de seguir, para que el oyente entienda por dónde viene esta discusión, porque capaz que no todos quienes nos escuchan se han puesto a pensar por dónde va el problema. Es como quedó dicho recién, una gran ventaja para los medios tener mayor difusión al estar sus contenidos en Facebook, Twitter y otras redes. Se llega, en principio, a más públicos, a otros públicos que los públicos a los que llegaría el medio por sí solo, de acuerdo. Pero lo que termina pasando, y en el coloquio de Punta del Este se manejaban ejemplos, es que hay generaciones, se mencionaban generaciones jóvenes, pero tengo la impresión de que pasa también ya a esta altura con otras generaciones de otras edades, que directamente no llegan a los medios. O sea, claro, que se enteran de las noticias, supongamos, solo a través de Facebook, ¿no? Van leyendo el titular que, por ejemplo, Facebook publica de un artículo de un diario, el titular y, en todo caso, 3 o 4 frases, y se quedaron ahí. O sea, el diario tal, el canal de televisión, la radio, generó ese contenido, lo produjo, y hay un público que solamente tiene de él ese resumen que Facebook o la red social que sea difunde, ¿no? Entonces está la ¿cómo decirlo? La insatisfacción esa. Trabajamos, pusimos dinero, elaboramos contenidos, y resulta que quien lo aprovecha, quien lo monetiza es la red social tal, ¿no? Está interesante algunas conferencias. He escuchado a Mario Pergolini, el comunicador y periodista argentino, que muchas veces él habla de cómo va cambiando, solo un ejemplo, ¿no? Pero la edad promedio de los que miran televisión en Argentina. Sí, sí. Bueno, eso es algo, pero es inevitable. O sea, o los medios se reinventan,
o pierden su público, ¿no? Entonces también hay una responsabilidad que es de los propios medios de reinventar su negocio. Te lo digo a ti que has reinventado tu negocio de forma permanente, la forma de hacer periodismo. Entonces, y vemos y conocemos muchos ejemplos de medios que han ido evolucionando. O sea, hay un componente de esto, de la evolución de los modelos, que es inevitable, ¿no? No se puede. Ahora, sí hay, tú decías que las plataformas difunden. Bueno, la mayor parte de las veces son los usuarios los que difunden los contenidos y no las plataformas en sí mismas. Pero, o sea, yo creo que sí, o sea, sigue habiendo un las tres posibilidades, sí, ¿no? Sí, exacto. El medio también, el medio de comunicación muchas veces pone en Facebook, en Twitter. O mismo al final de la noticia notas, ¿no? te colocan los iconos de las distintas plataformas para compartir. Bueno, yendo al punto, me parece que sí es necesario tener esta discusión, ¿no? La viabilidad de los medios es importante. Yo diría incluso que más importante que la viabilidad de los medios es la viabilidad de la prensa, ¿no? Lo que es de la prensa a sí misma, la prensa independiente, la prensa libre. Hasta ahora las sugerencias que ha habido, porque es un tema complejo y por más que muchos prefirieran que fuera de otra manera, generalmente los problemas complejos tienen soluciones complejas, ¿no? Dio mucho que hablar el caso de Australia el año pasado, ¿no? En Australia se votó una ley que obliga a los gigantes tecnológicos a pagar a los medios de comunicación por sus contenidos. Se votó entre comillas, ¿no? Bueno, porque, ahí está, no es así, ¿no? Porque una cosa era la ley original y después lo que terminó votándose. Exacto. Lo que se aprobó fue una obligatoriedad en la negociación. Pero ojo, en el medio, ¿qué pasó? Facebook le apagó la llave a los medios australianos, ¿no? O sea, disconforme con ese camino que se estaba adoptando, dijo, saco de esta red, saco a todos los medios de Australia, a ver qué hacen, ¿no? En esos términos se dio la negociación, entre comillas. La cosa es que lo que se terminó aprobando fue una obligatoriedad de negociación. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿A quién tenés? Tenés a las grandes empresas de tecnología sentadas con los grandes conglomerados de medios. O sea, tampoco es una... Ese es el peor escenario, o sea tener a los grandes con los grandes. Sí, además en el caso de Australia estamos hablando de grandes, muy grandes, ¿no? Hay corporaciones de comunicación enormes que fueron, sí, las que terminaron negociando con Facebook. ¿Qué pasa con todos los otros medios? Ahora hay un proyecto de ley en Brasil, el proyecto de ley 2630, que empezó siendo un proyecto de fake news y se terminó convirtiendo en un pequeño Frankenstein que tiene 1000 cosas allá adentro, el proyecto, y uno de los artículos que se incluyó al final fue un artículo de remuneración de contenidos periodísticos, pero no dice cómo se hace. Entonces, de nuevo, o sea, ¿cuál es la consecuencia de eso? Si eso se aprueba, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que se van a sentar las grandes corporaciones de medios con las empresas de tecnología para ver qué arreglo hace. Entonces, me parece que estamos perdiendo tiempo en perseguir, en correr atrás de estas cosas concretas, de voluntarismo regulatorio, como dijo alguien en Punta del Este, le escuché 2 veces la expresión, me pareció muy bien. Eso de pensar que porque se aprueba, porque se coloca un artículo en un proyecto de ley, se soluciona el problema. Y es mucho más complejo. Entonces, dedicamos toda la energía a correr atrás de estos artículos o proyectos específicos, en lugar de realmente comenzar discusiones que las deberíamos haber ya comenzado hace tiempo, de ver cuál es el espacio que hay para encontrar soluciones que favorezcan a todas las partes, ¿no? Fundamentalmente que favorezcan a la gente, ¿no? Sí, hay uno de los tantos problemas en esta discusión es la diversidad de debates, ¿no? Quiero decir, el hecho de que se va discutiendo por países o se va discutiendo por regiones, exacto, cuando en definitiva estamos hablando de un problema global, pero que a su vez tiene variantes, tiene expresiones locales muy diferentes, ¿no? Entonces, ahora hay un proyecto en Canadá que, según la expectativa que tienen los canadienses, es una versión mejorada del proyecto de Australia. Yo soy bastante escéptico, a mí me parece que todavía hace falta conversaciones más profundas y más complejas que deberían ser dadas a nivel internacional, como tú decís, no a nivel local, porque es imposible resolver algo a nivel local, tiene cero impacto, y si tiene impacto es negativo. Uh-huh. ¿Qué es lo que estás imaginando entonces, o qué es lo que plantean, qué formato de encare?
Digo, por ahora lo que va mejorando y que va avanzando son los acuerdos bilaterales, o los programas que las plataformas van sacando y actualizando. Hay muchísimas iniciativas para mejorar los vínculos con los medios y la capacidad de los medios de rentabilizar mejor sus contenidos, y también acuerdos bilaterales. Esas consecuencias, bueno, hay un montón de temas digitales que para los cuales no está claro que tengamos los mecanismos internacionales de discusión. El propio secretario general de Naciones Unidas está liderando ya hace tiempo un proceso que se llama de cooperación digital, buscando estos mecanismos donde se puedan tener estas discusiones. El año que viene habrá una cumbre del futuro. Algunos por ese lado pueden aparecer lugares donde se puedan dar estas discusiones de manera global, o lideradas, por ejemplo, por UNESCO también, como no, pero yendo a la sustancia y no solamente quedándose en esos titulares voluntaristas de decir las plataformas deberían pagar a los medios. Eso no lleva, no hay nada, no hay contenido atrás de eso. Raúl, yo fui planteando una cantidad de preguntas sobre temas que estuvieron efectivamente en el debate acá en Punta del Este, en la conferencia de la UNESCO, pero probablemente me quedaron algunos afuera. ¿Tú qué agregarías sobre el final? Bueno, me parece que voy a repetir algo que es el tema de la importancia de las herramientas digitales para la libertad de expresión, cómo eso ha sido un activo, el compromiso de nuestra organización y de nuestros asociados con la libertad de prensa, con trabajar en dar mejores condiciones a los periodistas para que puedan desarrollar su trabajo con seguridad. Esto debe ser un trabajo de todos los actores coordinados. A veces las violencias vienen de los propios gobiernos, el asedio viene de los propios sectores públicos, lo cual hace todo más difícil. Y luego lo que vemos es que hay temas que son temas de transparencia, de moderación de contenido, fake news, que vamos avanzando, todos vamos avanzando, pero los desafíos son grandes y no se terminan en un día. Ha habido en la región algunos proyectos regulatorios que terminan siendo malos. Yo ponía el ejemplo del proyecto de Brasil, que se fue convirtiendo en una cosa que tenía mucho adentro, muchas cosas heterogéneas, disímiles. La regulación debería ser más simple, deberíamos avanzar por temas específicos y buscar avanzar gradualmente. Cuando ya vimos en México, en Chile, en Brasil, proyectos donde se quiere meter mucha cosa dentro de las regulaciones, tratar de solucionar todos los problemas en una ley, y me encantó, repito, esta frase de este concepto del voluntarismo regulatorio. No ese es el camino es trabajar entre todos los actores, que es una base del funcionamiento de Internet. O sea, hay que fomentar el trabajo entre las partes interesadas y buscar solucionar problemas o mejorar problemas de a poco en temas específicos. Uh-huh. Raúl Echeverría, director ejecutivo de ALAI, Asociación Latinoamericana de Internet, gracias por visitarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Me quedé pensando en lo que decías a propósito de algunos de los paneles, por ejemplo sobre el financiamiento de los medios, donde solamente hubo medios, ¿no? Ahí en Punta del Este. Capaz que podemos organizar acá, en el programa, en algún momento cercano, una discusión donde estén las dos partes, por ejemplo, ¿no? Cómo no, a las órdenes. Ahí sí vemos entonces las distintas posturas y sobre todo el intercambio, cómo se da la discusión, a ver para dónde salen las alternativas. Perfecto, muchas gracias.